con potencia de señales y prodigios, en el poder de la palabra y del Espíritu de Dios, de manera que desde Guatemala hasta los confines de la tierra, todo sea lleno de la gloria de Dios. Este es su programa Mujer Idónea. Bienvenidos. Mis hermanos, buenos días. Vamos a empezar nuestro estudio con conocimiento hebreo. Vamos a hablar de la luz porque he estado platicando sobre eso y espero que esta enseñanza les dé mucha luz todavía hoy. Para mí es muy importante esta enseñanza porque fíjese que de ella depende que usted sea sano. Ya hablé que nosotros, cuando Dios nos formó, Él nos puso una luz dentro de nosotros mismos. O sea que cuando Él dijo, cuando Él sopló, insufló pues en el hombre, le sopló pues para que hubiera luz. Y en ese momento entró la luz. Usted mira, por ejemplo, un órgano tiene que estar vivo por la luz. Entonces, si no hay luz dentro del cuerpo del hombre, entonces va a haber tinieblas. Y la Biblia dice que cuando hay tinieblas, la gente el cuerpo está muerto. Y yo quisiera que leyéramos en ese momento lo que estábamos leyendo en el programa del día miércoles. Porque aquí está bien clara eso de la luz, para que vea lo importante que es que haya luz dentro de nosotros. Jesucristo tipifica la luz, y cuando viene Cristo a mi vida, yo recibo luz todavía más, pero la luz que recibo de Él es diferente a la luz que hay dentro de mí, porque la que hay dentro de mí se llama luz interna. No voy a hablar del hebreo para que la gente no se confunda. O sea que la luz que yo tengo adentro se llama luz interna. Y esa luz es la que como que se conecta con todos los órganos, como que fueran una conexión neuronal. Se conecta con todos los órganos y les da luz a todos. Y por eso es que los órganos están vivos. En el momento que a usted le quiten, por ejemplo, la vesícula biliar o le quiten el apéndice y todo, en ese momento usted deja un espacio como que está la energía pues cortada. Y puede afectarle uno de esos órganos que está cerca. Pues a la gente le operan una cosa y después le operan la otra, porque la otra empieza a morir porque le cortan la corriente. Hay una interferencia ahí. Y por eso yo sugiero que la gente cuando se haga una operación, después se haga terapia neural. Si es que es en ese lugar que está expuesto, ¿no? Pero en el caso de la gente que le quitan la vesícula biliar, le dejan ahí como dormida esa parte. Y ahí lo que hay una interrupción de la electricidad, que tiene que ver con la luz que Dios puso. No es cualquier luz. Es una luz que le da vida a cada órgano. Y eso es lo que se llama luz interna. Pero a la vez necesitamos nosotros los seres humanos otra luz, que es donde está nuestra capacidad como seres humanos de entender, de percibir, de darme cuenta de que algo está pasando, donde está como cierta parte de conciencia que tiene que ver con la otra luz, que se llama Or Makif. Esa es la luz que me va a dar a mí una percepción correcta de la vida, me va a dar una intuición, me va a dar entendimiento de las cosas, o sea que la necesitamos bastante. Si solo me quedo con la luz interna, no va a pasar eso, porque solo es una luz para los órganos, pero no voy a tener algo adicional. Por ejemplo, los profetas tienen que tener esa luz de una manera grande, o sea que es un acercamiento, ya sea que sea un llamado de Dios, pues quizás no va a tener que buscar mucho a Dios, pero si no es llamado de Dios, y yo quiero tener el don profético, tengo que acercarme mucho a Dios para que me dé esa luz, que la luz de Makif, ¿verdad? Vamos a leer. Lucas 11:35. Sí, Lucas 11:33 de 36 a 36. Lucas 11:33. Quiero que oiga bien, porque mire que es una cosa tan increíble, que yo antes hablaba mucho de la Sedaká, pero últimamente estoy componiendo un tema de la Sedaká y me quedé asombrada de lo que hace la caridad. Cuando usted es capaz de ser una mujer pues o un hombre que sea generoso, que sea pues amable, que sea bondadoso, que sea lleno de misericordia, lo que hace es eso capaz. Y entiendo yo por qué fue que Abraham vivió tanto tiempo, ¿verdad? Porque Abraham, pues, imagínese que tuvo un hijo a los 99 años. ¿Y qué será? ¿Por qué él hacía sedaká? O sea que él tenía sus órganos bien. Y eso la gente no lo entiende, ¿verdad? Y como él pues hacía sedaká, era un hombre tan generoso, porque eso sí lo dice Dios, que era un hombre muy generoso. Él hacía sedaká, entonces sus órganos tenían mucha luz. Era difícil que se murieran. Hay gente que tiene 40, ya tienen los ovarios pues que
chiquititos, ¿me? ¿Por qué? Porque ya están muertos, ya están como, que ya están muriendo. Pero me refiero a órganos que no que no, pues que uno va a utilizar siempre, como los riñones, el hígado, todos los órganos tienen que tener esa luz, porque si esa luz interna se apagaría por cualquier cosa de estar interrumpiendo la luz, porque a la parte de quitar un órgano, vas a dañar este órgano. Por eso la gente que le quitan la vesícula tiene que tener un refuerzo para ayudarse con el hígado, porque ya no llega esa luz. Entiendo que quizá no es tanto la vesícula, sino que la luz que fue interrumpida ahí. Eso es lo que está afectando entonces a la gente que tiene problemas de hígado, que le quitaron la vesícula. Y tan fácil que es quitarse uno las piedras. Vamos a leer. Lucas 11:33. Nadie enciende una lámpara y la pone en oculto, ni debajo de una canasta, sino en una lámpara para que los que entran vean la luz. La lámpara de tu cuerpo es tu ojo. Cuando tu ojo es generoso, también todo tu cuerpo está iluminado. Fíjate cómo es posible que solo con la generosidad se ilumina el cuerpo. O sea que para que vea que cuando la gente es generosa es como que encendiera la luz. O sea que es algo increíble. Pues no simplemente la luz, pues la luz circundante, la luz pues interna, sino que alumbra la luz externa. Ajá, porque atrae esa fuerza de la luz y entra en usted. Y en ese momento que entra le da y le ilumina todo el cuerpo. O sea que le da vida al cuerpo. Por eso dice la palabra que la palabra de Dios que la hace de acá nos libra de la muerte. Porque esos órganos que se estaban muriendo por alguna situación de que no tenían luz, ahora está pues con la sed acá, nos libra de la muerte porque vuelven a ser encendidos. Amén. Ajá, con la sed acá. Y la gente dirá, ¿pero de qué está hablando ella? Mis hermanos, si usted mira a una persona que se muere y le mira los ojos, están sanos. Está así viendo, pero no la puede ver a usted. Ya no mira, ya no oye. ¿Por qué? Porque la luz se fue. Y la luz está en el alma. Fíjese, o sea que tan extraño, ¿va? Que es la luz la que tiene el alma. Por eso cuando el alma se va, la gente ya no mira nada, no oye nada, nada. ¿Por qué? Porque ya se fue el alma. Y esa luz está dentro del alma. Y la luz cuando viene, por ejemplo, Jesucristo, lo que entra es en el alma del hombre. Esa luz de Jesucristo, que tiene una luz más intensa todavía, porque es una luz que se llama Hagamus. Esa es la luz que tiene Cristo, la Hagamus, ¿va? Entonces, o sea que Cristo tiene perdón y Él tiene una luz más alta todavía, porque es la verdadera luz que habita en la presencia del Padre. Porque Él es el Cristo el que atrae esa luz. Quizá yo podría pensar que Él trae una luz que se llama Atzmut. Atzmut. Que es una luz que tenía Él y tuvo el primer hombre, que es el hombre primordial cuando lo hizo Dios al primer hombre. No es Adán, sino que el Adán Cadmón. El hombre primigenio, el Adán Cadmón, cuando nació él, cuando Dios lo formó, en ese momento le puso esa luz. Y esa luz le daba a él un entendimiento, un razonamiento. Él sabía como que le llegaba a su corazón la información de que para qué servía ese árbol. Fíjense, o sea que yo pensé que él podía pensar, no, porque sabía él que un árbol era sabroso, que esto era amargo, porque esa luz que él tenía le daba esa información. Es como que él recibía esa información y eso fue lo que me faltaba todavía a mí por decir, que esa luz nos da una información diferente. Igual que la luz externa nos da una información también distinta, nos da un conocimiento, porque con esa luz que viene, por ejemplo, la luz externa, lo que llega a mi vida es, por ejemplo, un don profético y también el oficio del profeta, porque el profeta, para ser profeta, tiene que tener esa luz externa. Si no, no puede ser profeta. ¿Y qué hace esa luz? Que me va a hacer percibir el alma de la gente, acontecimientos, ¿sí? De lo que va a pasar en el mundo. Ajá. Es algo tan increíble. Yo estoy como afectada tanto de entender esta luz porque nunca la había estudiado. Y no está en cualquier lugar, sino que se estudia cuando uno estudia los misterios de la Torá y los secretos del reino. En ese momento uno estudia todo eso. Y es algo tan hermoso entenderlo, que por ejemplo a mí como a veces yo estoy en algún lugar y siento como que yo siento que la persona tiene algo. Hace unos días le dije a una hermana que yo la sentía con mucha tristeza interna.
Y que si ahora, yo sé que así fue, que o sea que esa percepción no era mía, era la información que me estaba dando la luz, la luz externa. Me estaba dando esa luz y me estaba haciendo que viera que había una tristeza dentro de ella. Una vez me recuerdo que sacó una hermana, así que sacaba fotos en el Facebook. Y le dije un día, mira, tú nunca te has visto los ojos cuando sales en el Facebook, ¿no? Es que te ves una tristeza tan fuerte y estaba pasando mucho, mucho dolor. En ese momento que ella sacaba esas fotos tenía un dolor en el alma muy fuerte, porque había sido pues traicionada, ¿no? Entonces, o sea que es una percepción que es la correcta. Y también yo siento que esa luz, además de dar una percepción del alma, de los acontecimientos, ¿no? Porque yo me recuerdo que cuando iba a quedar pues Barack Obama, que no era candidato todavía, yo vi por televisión que lo estaban diciendo que él era pues, que pretendía ser candidato. En ese momento sentí que me decían, él va a ser el presidente de Estados Unidos. Y va a quedar con todo, la Cámara, todo, el Senado, todo va a estar a favor de él. Y que ese cuando quedó, y entonces yo lo comenté, y me recuerdo que llegaron unas hermanas de Estados Unidos a Mujer Idónea. Cuando se lo dije, me dijo, ay, sí, ahí sí se equivocó, pastora, porque dice que la que va a caer es Hillary Clinton. No, porque Dios me dijo que él. Además me dijo que él era musulmán. Yo no lo conocía, porque el hecho que sea moreno no significa que sea musulmán. Y me dijo, él es musulmán y él va a quedar. Y que si solo lo vi, y fíjese que me le quedé viendo porque él se parecía a un muchacho que yo conozco, que está casado con una hija de mi esposo. Y vi así de estatura y toda la característica de este Ricardo. Yo dije, ¿cómo se parece a Ricardo ese señor? Y que si en eso me dijo el Señor, él va a ser presidente. O sea, pues que eso es lo que percibe cuando uno tiene esa luz. Amén. Mire qué hermoso, yo hasta ahora que lo estoy entendiendo todo esto. Lo puse cuando saqué el tema y todo, y ahí no lo dije. ¿Ya que no había hecho eso? O sea que esa luz nos da otra forma de ver las cosas. Por ejemplo, de percibir quién es Dios. Quién es Dios. Y por eso yo siento cuando la gente hace algo, como que siento que el Señor no se agrada de eso. Y lo digo, pero la gente no me entiende, ¿verdad? Cuando se va a dar una enseñanza, por ejemplo, como la que se dio el sábado, y que la gente prefiere pues distraer su tiempo en otras cosas y no llegar. Entonces, mis hermanos, yo me siento como afectada, porque yo siento que eso no le agrada a Dios, que Él quiere sanar a su pueblo, pero el pueblo no le pone interés a nada de eso. Sí, pues, o sea que Él quiere que su pueblo sane, pero que trabaje en ese proceso de sanidad. Entonces, yo di el congreso y me extrañó que no llegara suficiente gente cuando los temas, como diría, va a hablar del perdón y va a hablar de la culpa, y eso ya lo he oído, pero era un enfoque totalmente distinto. Dice que la culpa se me llevaron 2 horas para hablar, porque yo quería que la gente entendiera bien qué hacía la culpa. Porque cuando la gente tiene culpa, actúa de una manera tan diferente a cuando no tiene esa culpa. Entonces yo quería que la gente entendiera. Sí. Fíjese que, por ejemplo, cuando la gente tiene esa luz que es circundante, empieza la gente a entender quién es Dios realmente. Si no, no va a entender. Voy a ser como todas, que hago lo que se me da la gana porque pienso que no estoy haciendo nada malo. Pero hay cosas que a Dios sí le ofenden, ¿verdad? A Dios no le agradan. Entonces, no sé cómo explicarle eso. Cuando uno ya tiene esa luz, como que sabe cómo actuar en la vida para no pues ofender a Dios ni desagradar pues lo que yo hago. O sea que ahí uno empieza a ver que Dios pues tiene un montón de cualidades que uno no las puede entender, como el caso antes yo pensaba nada más, porque Dios es omnipotente, Dios es omnisciente, ¿verdad? Y yo decía, Dios es omnipresente, pero no es solamente eso. Entonces ahora que hablé de Él, hablé que también Dios era subsistente, porque subsiste por Él mismo. A Él nadie lo crió, sino que Él es Él mismo. O sea que Él existe por Él mismo. Entonces llega uno a entender una cosa tan diferente de quién es Dios, ¿verdad? Que Él es, por ejemplo, es eterno. Él es verdadero, Él es perfecto. O sea que tiene uno una como
como una receptibilidad a nivel superior. O sea que también Dios te va a revelar a ti de acuerdo a cómo sea tu vasija. O sea que si mi vasija, por ejemplo, está llena de conflictos, pues quizá voy en ese momento a percibir algo, pero no la totalidad. Quizá me voy a asomar a percibir una cosa, pero no voy a ver la verdad. Fíjese que hay una amiga que yo pues le tengo mucho cariño. Y me recuerdo que ella fue a mi casa a buscarme porque quería que orara por ella. Yo me acababa de convertir, pero el Señor me empezó a dar esta luz. Mire, mi hermano, cuando yo pienso en mi padre, que me dio una luz que yo no merecía, porque en ese momento pienso que no me la merecía todavía, porque todavía tenía muchas cosas como sombra, ¿no? Que era así una persona un poco como, ¿cómo decirle? Como yo era muy buena estudiante, era muy buena, muy trabajadora, tenía buenas posiciones pues dentro de la iniciativa privada, había sido ya gerente a nivel alto de empresas, había estado en una empresa pues muy grande trabajando. Entonces yo me creía así como pero física, qué barbaridad todo lo que he logrado. Y había viajado bastante a nivel de las empresas con tarjetas en hoteles 5 estrellas y todo así. Entonces yo me creía así como que me merecía todo así, así hablando eso. Y que sí vi pues que Dios trató conmigo. Pero aún así cuando yo me convertí, cuando me tuvo sin trabajar 2 años el Señor, que si no encontraba trabajo, cuando lo encontré y ya pues ya me había convertido al Señor, en ese momento, miren, me dio unos dones que yo me quedé asustada. Y ahora entiendo que lo que me dio fue la luz externa. Me dio esa luz tan linda, ¿ves? Y yo pienso que me dio algo más todavía, como que me hubiera dado esa luz tan grande que pues que nuestro amado Jesús tiene. Cuando Cristo vino a mi vida, como que me dio esa luz, porque yo podía, fíjese que yo me recuerdo que una vez llegó una chica a un lugar donde yo estaba, pues sentábamos en una noche reunidos orando por la gente, y llegó ella y se subió pues a un púlpito así, y caminaba desesperada. Entonces me dijo a mí el líder de ahí, pues un líder que estudió mucho tiempo para hacer lo que era, a nivel espiritual, me dijo, ¿y esa muchacha qué tendrá? Es que a ella la abusaron, le dijo. Yo todavía no sabía nada de terapias. Ella fue abusada pero de una manera brutal. Yo pude ver que la estaban abusando, pero que la habían agarrado de la cabeza y se la estrellaban en el piso. Y que si en eso que la mamá pues nos pidió oración y contó que le habían abusado a ella exactamente así, y que le estrellaban la cabeza contra el piso y contra una mesa donde la subieron para abusar unos ladrones que se entraron a la casa. Entonces, pero yo cómo iba a saber eso, ¿ya vio? O sea que estaba ahí pues unas personas que son religiosas y me dijeron que yo cómo sabía eso. Yo no sabía de dónde venía la información y ahora sé de dónde viene la información. Que es a través de esa luz, como que me dan una percepción de las cosas en una forma directa, como diferente. O sea que es como que recibiera como que, no sé cómo explicarle porque yo lo sentía claro, ¿verdad? Otra vez me dijo el Señor que le mandara a decir a una sierva que se tenía que ir de Guatemala. Ella tenía una iglesia, yo le fui a decir, pero ella no obedeció y terminó su iglesia. Entonces, o sea, pues que yo antes pensaba que era yo, pues que cómo era que me lo decía el Espíritu Santo, pero ahora no. Yo sé que fue esa luz. Y pues por supuesto que es la presencia de Él, es la presencia del Espíritu Santo, porque cuando uno recibe el Espíritu Santo recibe poder, y ese poder es para poder percibir lo que otros no perciben, para poder ver lo que otros no ven, para poder entender lo que otros no entienden. O sea que es esa luz que uno había entendido bien, y también da un espíritu profético y del profeta, que uno siente lo que va a pasar sin tener tanta cosa. Yo hablaba también en el día miércoles que yo empecé desde el año 2019 y 2018 a estar hablando de enfermedades y cómo se podían eliminar porque todas eran causadas por patógenos. Y explicaba que los patógenos, y fue por un curso que recibí, pero a mí me llamó la atención porque estaba en el curso y miraba que ellos usaban ciertos aparatos y que no los limpiaban.
y miraba que le ponían esos zapatos a uno y le ponían al otro. Entonces yo no me sentía bien que me los pusieran. Estábamos practicando, pues si tenía uno que ponerlos, pero yo no quería que me los pusieran, porque sentía que me iban a afectar que los hubiera tenido puestos otra persona. Entonces yo dije, ¿por qué no lo limpiarán? Porque si no lo limpian, estoy como percibiendo lo que tiene la otra persona. Y después vi que el que descubrió ese método, una vez lo vi por televisión y sentí que estaba muy, muy agotado, pero agotadísimo. Casi le costaba hasta hablar. Hablaba lento y así como muy despacio, y sí, es que ese método, así. Entonces yo dije, ay, le dije a mi hija, fíjate, mi hija, yo creo que va a partir, pero es por esa contaminación, de que él mismo agarra esos aparatos y no los limpian, no lo limpian bien. Y tendrían que usar, por ejemplo, el sol, le dije, para que el sol mata todas esas bacterias. Pero a mí se me metió los patógenos, ¿no? Pero fue una cosa que se me metió y empecé a decir a la gente en la iglesia que para cuando había pues una enfermedad tenía que tomar tales cosas. Y entonces yo me quedo tan asombrada, pero ahora entiendo, mire, y le quiero agradecer al Padre, porque al estudiar esta luz, entendí que esa luz, pues que anda, como por decirle, como que fuera una luz que anda circundando a la gente, pero la gente tiene que tener preparada la vasija. Porque si no tiene preparada la vasija, no va a ser posible recibir esa luz. Y la vasija quiere decir que uno haga, pues, que uno realmente reconozca, y esa luz le hace reconocer a uno realmente que hizo algo malo. Si no, la gente no se da cuenta. Actúa sin entender que le puede hacer daño a una persona con exigirle algo. Vamos aquí a leer. Tengo una cita bíblica aquí, voy a ver de qué se trata. Tengo Primera de Timoteo, capítulo 6, 16. Vamos a ver qué nos está diciendo la palabra. Primera Timoteo 5, 16. Si algún hombre o mujer creyente tiene viudas, que las mantengan y no sean carga para la congregación, a fin de que puedan ser ayudadas las que verdaderamente son viudas. Repítelo otra vez. Es que hablando de la luz, pues quiero yo entender eso, ¿por qué yo puse esa cita? Primera Timoteo 6, 16. 6, 16. Sí. Primera Timoteo 6, 16. El único que tiene inmortalidad, que habita en la luz inaccesible, a quien ninguno de los hombres ha visto ni puede ver. A él sea la gloria y el reino por los siglos de los siglos. Fíjate que esa luz inaccesible, sí. donde está Dios, es lo que se llama Atzmut. Esa es la luz, ¿ya? Ahí es donde está Él. O sea que es una luz que es completa. Y esa luz solo pues porque aún Adán, cuando nació el primer Adán, lo que tenía era lo que se llama Hagamuz. Ya ves, sí. Hagamuz se pronuncia, pero es con H, Hagamuz. Él tenía esa luz, pero de ahí nuestro Dios tenía esa luz que estaba en lo más alto. Ahí es donde habita Dios, pero también Dios habita en la oscuridad. Vamos a leer ahora Isaías 57, creo que es eso. Pero a mí me gustó mucho entender este tema porque entendí muchas cosas, porque entendí que en primer lugar me tengo que acercar mucho a Dios. Y la gente lo que hace cuando está enferma es que se va a acostar y ya no quiere hacer nada en vez de buscar a Dios. Porque si se acerca a Dios, Dios le va a dar esta luz en un momento para que ella pueda sanar sin tanta cosa. A veces uno cuando recibe esta luz pasan milagros en la vida que ni cuenta se da uno. Pero la que está haciendo el milagro no es uno, sino que es Dios, ni la oración de nadie. Es esa luz que viene de lo alto. Esa luz que uno recibe. Fíjate, y él que pues manda esa luz a Or Makif, porque si él mismo vendría, lo desintegra a uno. ¿Ya ves? Sí, no soportaría uno esa luz tan fuerte. Entonces como que se rebajara la luz para que sea una luz que la vasija entienda, reciba, pues, que la vasija pueda contener, ¿verdad? Es una luz que uno puede contener.
Y va a recibir uno esa luz conforme a lo que uno tiene preparada su vasija. Si yo tengo la vasija llena de odio, de rencor, de resentimiento, no puedo recibir mayor cosa. Aunque sea días y días ahí en la presencia del Padre y buscándolo a Él, no voy a recibir casi nada, ¿verdad? En la unidad dice Isaías 57:15, porque así dice el alto y excelso, el que habita por siempre, cuyo nombre es santo. Vivo en el lugar más alto y más santo. Conmigo habita aquel que es de espíritu contrito y humilde, para reanimar el espíritu de los humildes y para renovar el corazón de los afligidos. Sí. Pero ¿dónde es que habita Él? Ya ves, es en esa luz. Es la luz más alta que hay. Ahí es donde habita Él, ¿ya? Porque dicen otro, yo habito la eternidad. O sea que ahí es donde está la eternidad. Pero yo lo que quiero pues que la gente note es que es Dios el que da todo esto. No es nadie el que te lo va a dar a ti, sino que es Dios el que te lo provee. Y ahora que yo pues entiendo esta luz, me siento pero muy agradecida con mi Padre porque me dio parte de esa luz desde que yo me convertí, cuando yo no merecía que me la diera. Sí. O sea que uno siente como que percibe a la gente y siente que algo le está pasando y no sabe por qué. O a veces percibe como que algo va a pasar, ¿verdad? Una vez me dijo una persona a mí que estaba pues en España, que una hija de una su amiga empezaba pues a tener siempre piojos. Y yo pude ver como que los piojos estaban atrayendo una gran pobreza en España, que fue en el 2007 u 2008. Y que sí, cuando en eso supe pues que habían caído en una gran pobreza. Y que en España pues la gente había perdido sus pisos, había perdido casas porque estaban hipotecadas. Y como les quitaron el trabajo y no había trabajo, no podían pagarlo porque se quedaron sin nada, andaban en paro. O sea pues que para mí entonces sí, cuando me dijo, fíjate que dice que no sé, que solo con piojos se mantiene. Y que le echan remedio y cuando al rato ya tiene los piojos que le brotan. Y que si yo en eso yo sentí que era una pobreza la que venía, la que estaba ya anunciando era una pobreza. Y era una niña chiquita, que era compañerita de mi nieta. Y que si después así fue lo que pasó. Que llega pobreza pero con enfermedades. Sí, enfermedades muy serias. Y que si después de eso, yo he visto pues que a veces llega alguna niña así a las iglesias así, y que si después me empiezan a decir que solo enfermas se mantienen, solo con enfermedades. O sea que están anunciando, pero eso ¿de dónde yo lo saqué? Yo no puedo adivinar eso, sino que yo siento como que yo sé que así es. Que me está diciendo Dios que es una pobreza la que está entrando, la que está ahí, ya que está ahí latente. Y además es una pobreza que trae enfermedades. Sí, sí, más pobre que vive en una pobreza que no se levanten. Sí. O sea que es algo muy, muy serio. Esa luz que estábamos hablando, pues sí se llama Atzmut, A-T-Z-M-U-T, Atzmut. Sí, o sea, esa luz de que está hablando ahí él. Es una luz inaccesible. ¿Ya ve? Esa es. Sí. Sí. No tengo el lapicero, me parece que lo hice ya. ¿Aquí hay, doctor? Es que voy a anotar aquí esa cita bíblica que el Señor me dijo que leyera pues en Isaías, ¿no? Isaías 57. 57:15, ¿no? Sí. Dice, porque así dijo el alto y sublime, el que habita la eternidad y cuyo nombre es el Santo. Yo habito en la altura, en la santidad y con el quebrantado y humilde de espíritu. Fíjate que, por ejemplo, él no habita con un soberbio. Quisiera leer la nueva versión internacional. Entonces me dice, para acercarme a Dios tengo que acercarme con un espíritu humilde. ¿Ya ve? O sea que si soy quebrantada porque quizá me arrepiento de muchas cosas que haya hecho yo, ahí es donde está Dios. Y tal vez eso sí hice yo. Y cuando yo me di cuenta pues de que no conseguía trabajo, empecé a sentir como que había hecho algo que no estaba bien.
como que tenía que pues corregir eso. No, aquí me está pasando eso porque yo he sido soberbia. Y lo digo de corazón. Entonces yo empecé a sentir como una tristeza así profunda en mi corazón, como que tenía que buscar a Dios. Empecé a extrañar la presencia de Dios que había conocido cuando era pequeña. Yo decía, me recuerdo cuando iba a la iglesia, tan feliz que me sentía, y que compitiendo con salmos y proverbios, y ahora ¿por qué es que ya no busqué a Dios? De seguro me está pasando eso porque me he apartado de Dios. O sea que tuve la conciencia clara. Ajá. Y eso fue lo que pasó, que cuando yo pues encontré que abrí mi corazón a Jesucristo, lo abrí pero de verdad. Porque sí, yo estaba muy triste, ¿verdad? Más que todo no era por el trabajo, sino que estaba muy triste porque me venían pensamientos que me había apartado de Dios. Yo decía, yo era feliz aunque estaba con mi madrastra, pero yo me reía bastante, yo me disfrutaba, no le ponía atención que ella se enojara ni nada, sino que me daba risa las cosas que me decía, pues. Pero yo era feliz con mis amigas, nos abrazábamos con mis amigas ahí de 6 años y 7, ¿eh? Entonces, pero así yo decía, ¿por qué es que yo no busqué a Dios? ¿Por qué me aparté de Él? Y eso fue lo que yo hice, que empecé a buscarlo. Andaba en la zona 11 buscando todas las cosas, así como de casa en casa, a ver dónde oía yo alguna alabanza para el Señor. Y cuando oí que estaban cantando, por ejemplo, cuando ya se pasa el lícito, yo dije, aquí es que están cantando eso. Y entré pues a ver qué pasaba ahí. Así es que, o sea que de seguro me llegó en ese momento un rayo de esta luz, que me dio la razón exacta por la que yo estaba así. Porque no lo pensé, ni lo dudé, ni me sentí mal de que me sentía mal estar sin trabajo, pero más me sentía mal de lo que me había portado, como soberbia, ¿verdad? Como pensando pues que las empresas a mí me llovían los trabajos y que yo rápido conseguía un trabajo, porque para mí era tan fácil ir a trabajar. O sea que eso yo lo entendí como una soberbia. Uh-huh. Isaías 57:15, nueva versión internacional. Porque lo dice el excelso y sublime, el que vive para siempre, cuyo nombre es santo. Yo habito en un lugar santo y sublime, pero sí, también con el contrito y humilde de espíritu, sí, para reanimar el espíritu de los humildes y alentar. Es reanimar, mira. Así es, reanimar. O sea, para darle nueva vida o darle vida. Y a veces eso fue lo que hizo conmigo. Que me ponía hasta a llorar en la presencia del Padre porque le decía que otra cosa que me afectó a mí mucho fue que yo andaba en la Sexta Avenida. Pero lo hice a propósito, ¿va? De que me contaron que había una librería que se llamaba Renacer y que había otra en un sótano de la Sexta Avenida. Entonces yo estaba así viendo los libros que estaban vendiendo ahí cuando vi que decía, ¿cómo me sacarás de este apuro, Señor? Y vengo yo, cuando vi el título del libro, dije, ahí lo voy a comprar. Porque estoy en un apuro ahorita, que no consigo trabajo y me siento mal. Yo tenía dinero en el banco porque siempre he ahorrado, pero me sentía mal como profesional que no consiguiera trabajo, con un currículum como el que tenía. Entonces yo leí el libro y, ay, Dios, hay que ser alguien que está en un gran apuro. Y también leí otro libro que se llamaba De la prisión a la alabanza. Esos fueron los primeros libros que leí. Y compré ese, mis hermanos, cuando yo abro el libro y empecé a leerlo, era una persona que tenía mi edad que tenía en ese instante. Y estaba comentando ahí en el libro que ella le había dado, cuando era niña, artritis reumatoidea, la misma enfermedad que a mí. Pero mire, mis hermanos, Dios me puso un espejo tan grande. Eso fue lo que a mí me rompió el corazón. Quizá esa parte fue la que yo me recuerdo que, y no me pasaba, fíjese, cuando yo leí eso. Y decía que ella le dio pero una artritis degenerativa, porque esa es una artritis degenerativa. Yo me miraba todos los brazos y todo, y miraba que no tenía nada. Y la diferencia entre ella y yo es que ella nunca se levantó de la silla. Se postró en una silla y nunca se pudo levantar. ¿Y sabe qué le daba gracias a Dios? Que podía levantar una taza así delgadita. Y eso le agradecía a Dios, fíjese. Y yo, mi hermano, cuando leí eso, mire que ella era una niña y se quedó así y tenía 13, 14 años y dice que levantaba las tazas al fin, la pudo levantar y para ella fue una gran alegría eso, fíjate.
Y yo dije, Señor, ¿cómo es posible que ella te da gracias y te dice que gracias por permitirme que... Y yo patiné, Señor, y todo. Ahí en el mercado Colón, y andaba con los patines escondidos aquí para que no me los viera, y me los sacaba ahí. Cuando venía de comercio me los ponía y vas de patinar y patinar por horas. Y me decía mi tía cuando llegaba, ¿y por qué venís tan tarde a mí? Es que fíjese, tía, que nos dejaron en un acto cívico. Y el acto cívico era andar más de patinar, porque me llevaba los patines del hijo de... Ajá. Y me ponía los grandes patines ahí, y yo bajaba de patinar y me hacía hasta la vuelta que daba yo. Imagínense habiendo tenido esa enfermedad. Y dije yo, me dio a la misma edad que a ella, con los mismos síntomas, aquellos ardores en las articulaciones. Y ella está postrada ahí y le da gracias a Dios. Y se miraba reenvejecida y era joven. Y yo dije, yo aquí ando como que nada y nunca le he agradecido a Dios. Y no me pasaba la injusticia y la ingratitud que yo había tenido. Y eso fue lo que más me tocó. Y después leí el de la prisión a la alabanza. Y yo pensé que era un hombre que era cantante, ¿verdad? Y que había estado preso y se había vuelto un cantante. Entonces yo por eso lo leí, que si era que cuando estaba preso, mire qué mensaje tan lindo el que me dio Dios. Ay, no, es que el Señor es maravilloso. Ay, no. Entonces, cuando él estaba preso, le dijo un capellán que para que él pudiera salir de la prisión y empezar a adorar a Dios y alabarlo. Pero mira, alábalo y dale gracias porque estás aquí, le dijo. ¿Quieres salir de aquí? Alábalo, dale gracias. Y estaba condenado a muerte. Fíjense. Y le dice él, ¿sabes cómo? No sé si lo soñó, pero dice que le dijeron, ¿sabes cómo va a ser la clave para que salgas de aquí? Alaba a Dios y alábale. Adórale y alábale. Y empezó él, porque así vas a abrir las puertas de los cielos para que él te escuche. Y que si cuando yo leo en el Salmo 150 o 100, entraría a las puertas con alabanza y a los altos con acción de gracias. Y yo vengo, mis hermanos, y empiezo a alabar a Dios y alabar a Dios y alabar a Dios. Y yo puse mi currículum a un anuncio que salió y me mandan a llamar. Y que si después ya no me llamaron, solo me entrevistaron una vez y ya no me llamaron. Pero el gerente general me vio. Yo estaba ahí pues sentada ahí con el gerente financiero. Cuando en eso ya no me llamaron y un día andaba yo por la Bolívar cuando lo encontré a él, al gerente general, y me dice, Maite, ¿y por qué no llegó? ¿Por qué ya no me llamaron? No, véngase de una vez a darme el trabajo ese mismo día. Y fue cuando yo empecé a alabar a Dios y a adorarlo. Yo le decía, te exalto, yo le cantaba, te exaltamos. Y empecé a alabar a Dios, hacia adorarlo. Y en ese tiempo estaba de moda ese Danilo Montero, ¿verdad? Quiero, y me posaba yo, iba de adorar a Dios, fíjate. Y me posaba en la presencia de Dios y me ponía a llorar. Y mire, así me salió el trabajo. Y ha sido el mejor trabajo que he tenido en mi vida. Ahí tuve un gran crecimiento en todo sentido y le doy gracias a Dios. ¿Ve? Y ahí empezó Dios a hacerme un montón de milagros. ¿Puedo decir algo, doctor? Sí. O sea que para que vean cómo es esta luz tan linda. Y a mí me duele el alma cuando miro que a la gente no le interesa nada de Dios. Van a la iglesia por llegar, salen de ahí como que nada, están afanadas en su trabajo, en sus quehaceres, pero deberíamos tener un tiempo para buscar a Dios aparte. Siempre. Aunque me levante una media hora antes, pero postrarme, hablar con Dios y preguntarle qué quiere que yo haga para Él, o que si algo no le agrada de mí. Pero tener ese tiempo con Dios, ¿verdad? Tener ese tiempo. Doctora, qué tremendo. Entonces entiendo que ese hombre ya había un decreto de muerte para él. Sí. O sea, estaba condenado a muerte. Santo Dios. Y fíjate que dice, cuando él empezó a alabar a Dios y a adorarlo, dice que lo mandaron a llamar después, lo llamaron como no sé, alcaide, no sé cómo es de la prisión. Dice que le dijo que habían dado orden de arriba para que lo sacara. Y él nunca ha sabido ni quién fue. Y eso es lo que él canta, él decía ahí en ese libro, que le dijo, fíjese que hay orden que lo saquemos ahorita. Y dice que dijo, de repente me quieren matar y me están sacando ahorita. Sí, pero en eso se recordó que él estaba alabando a Dios y adorando y que le había dicho en el sueño a alguien, ¿quieres salir de aquí? Empieza a adorar a Dios y a alabarlo. Fíjese,
O sea, esa era de la prisión a la alabanza, ¿verdad? Entonces ahí fue donde la sacó y empezó a alabar a Dios y alabar a Dios. Y mis hermanos que dijeron, fíjate que viene orden de arriba que te sacamos. Así es que hoy mismo te vas a ir. Me vas a decir, y nos piden que te vayamos a dejar a donde tú vives. Entonces, sí, entonces él vino y dijo que sí, que estaba bien y que les iba a la dirección y todo, pero él decía que raro todo eso, ¿va? Pero se recordó lo que le habían dicho a él que dijera, ¿no? Sí. Y que sí vino él y pues se fue, mis hermanos, y empezó él a hacer, él pues actualmente era un gran siervo de Dios, pero un siervo, ¿me? Que amaba a Dios y todo su ministerio era poner a la gente a alabar y adorar a Dios. Qué lindo, ¿ah? Doctora, o sea que cuando una persona esté enferma, digamos con un caso así terminal, debe alabar y que adorar a alabe Dios. y adore y que No dé que gracias. quejándose ahí, va de ir donde médicos, ay no, mis hermanos, entonces mi vida ha cambiado con eso. Quizá la gente a mí me critique que yo no quiero visitar médicos, no es eso, sino que para mí mi vida cambió cuando yo leí esos libros. Y empecé a tener una creencia en Dios tan tremenda. Cuando vi que leí ese libro, me impactó mucho el libro. Y me impactó lo de la señora, pero en el sentido de que ella, pues, lo único que yo vi es que no buscó a Dios. Que ella solo escribía eso, pero fue el testimonio que ella dio. Y pues lo llevaron pues a un libro. Pero en cambio, pues, el que alababa a Dios y lo adoraba, me sorprendió tanto que le fueran a decir que de lo alto habían mandado, pues, de allá arriba dieron una orden que te sacáramos hoy. Y ahí no hay para dónde, no hay que hablar más. Y que te fuéramos a dejar a donde tú vives. Y lo fueron a dejar y hice con todas las cosas de la ceremonia y que no sé qué, que arregla tu ropa y todo. Y dice que todavía lo pasaron a decir, que si quería comer algo. Sí. Sí, es que como que fue una orden así específica, pero venía de parte de Dios. ¿Y qué pasó? Que esta luz fue la que le llegó a la persona. Cuando empezó él a adorar a Dios y alabarlo, esa luz se derramó, que fue lo que pasó con Pablo y con Pedro, que se rompieron las cadenas y salieron de la prisión. ¿Ya ven? Cuando empezaron a alabar a Dios. Yo quisiera que leyéramos eso porque, mire, me estoy impresionada, ahorita estoy tocada también por eso, porque ese testimonio me impactó tanto más que el de la señora. Con el de la señora me sentía yo como con una ingratitud de parte mía, que nunca le había dado gracias a Dios, que nunca se lo había agradecido por estar sana. Lo vi como algo normal que sanara. Yo ya estaba buscando a Dios en ese momento, pero lo vi tan natural. Pero en cambio ese testimonio me afectó mucho mi corazón, pero es algo que para mí tan increíble. Quiero que leas. Hechos 16:23. Oiga, pues es que ahora entiendo que es esta luz. También de Pablo y de Pablo y de Pedro. Ese de Pablo y de Silas, Sí. cuando adoraron. Hechos Hechos 16:23. Sí. Hechos 16:23. Y después de haberlos azotado mucho, los echaron en la cárcel Sí. y mandaron al carcelero que los vigilara cuidadosamente, quien habiendo recibido mandato, los metió en el calabozo de la prisión y les aseguró los pies en el cepo. O sea que les pusieron cepos, y sabe que cepo a nivel espiritual, cuando usted tiene una pesadez de cansancio tan grande que no puede ni levantarse, cuando usted se siente tan agotado, tan que está totalmente como vencido, que no puede ni moverse, entonces, porque los cepos no te dejan ni moverte a ti. Ya vio, estás estancado en un lugar, tienes un estancamiento pues económico, un estancamiento de tu enfermedad, un estancamiento de cualquier situación. La alabanza y la adoración quita todo eso, porque te quita las prisiones, te rompe las cadenas, ¿sí? Te quita esos cepos. Es que es algo, las puertas se te abren. La gente que dice, estoy buscando trabajo, no, que alabe a Dios y lo adore para que Dios le abra puertas. Amén. Se le van a abrir puertas grandes, grandes. Amén. Porque eso es lo que Dios hace. Amén. Vamos a leer ahí. Quien habiendo recibido el mandato, los metió en el calabozo de la prisión y les aseguró los pies en el cepo. Pero a medianoche Pablo y Silas hacían oración con intención
y cantaban himnos a Dios. Fíjate que cuando habla de medianoche, cuando estaba eso lo más oscuro, cuando estaba pasando el momento más difícil, porque cuando habla de oscuridad, está hablando de una persona que está en ese momento pasando lo peor que le ha pasado, en un momento tan difícil de nuestra vida. En vez de que la gente se ponga a llorar y a lamentarse, una hermana me dice, yo no hice eso, pues no, lo que pasa es que ella lo hizo porque no tenía la suficiente confianza en Dios. Porque si yo tengo confianza en Dios, me pongo a alabar a Dios, a darle gracias, a bendecirlo por su amor y su misericordia, por su bondad. Pero no hacemos eso. Y estoy hablando de este tema porque estamos hablando de la luz. Porque solo cuando viene esta luz, lo que hace es que te da una percepción exacta de lo que tienes que hacer. Tienes un entendimiento que no tenías, una intuición, una percepción, un discernimiento que no tenías. ¿Sí? Cuando tú te acercas a Dios con humildad para pedirle algo o para ponerle tu caso, pero con humildad. No así que, Señor, me lo vas a hacer o que no sé qué, porque no acepto que me digas que no, no. Con un amor tan grande, con un corazón contrito, que yo sienta que de veras necesito que él me haga un favor, como decía mi padre a mí. Mija, cuando tú quieras que alguien haga algo por ti, no seas soberbia. ¿Sabes qué? Se consigue todo con humildad. Así es. Pide las cosas con humildad para que te las den. Y cantaban himnos a Dios y los presos los escuchaban. Y sobrevino de repente un gran temblor de tierra. Ahí está. De tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían y se abrieron al instante. Fíjense qué lindo que uno haga que se sacudan esos cimientos, esas raíces de la cárcel donde uno está metido, donde el alma está metida. Porque hay gente que a veces hay que llamar al alma para que el alma salga de donde está. Y qué hermoso que uno misma se ponga a adorar a Dios, a alabarlo con todo su corazón, a darle gracias a Dios por lo que está pasando. Y en ese momento los cimientos se van a romper, se van a mover, ¿ve? Las raíces, pues como cimientos es una cosa donde está ubicado, enraizado algo. Ahí está, arraigado algo, ahí está. Qué lindo, ¿eh? Sí. Amén. De tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían y se abrieron al instante todas las puertas. ¿Ya ven? Al instante, ¿ves? No fue ni mañana ni pasado, sino que en el instante en que se alaba a Dios, que se ora a Dios y se empieza a alabar a Dios, a adorar a Dios, en ese momento pasan las cosas. Se te abren puertas, pero la gente quejándose iba ahí, iba de llenar currículum y todo, y en vez de quejarse, mejor que haga eso. Puertas se le van a abrir. Amén. Dice, al instante todas las puertas se abrieron y las cadenas de todos se soltaron. ¿Ya ves? O sea que hasta fueron ministrados. ¿Y saben qué pasa? Que esa fue la forma en que yo actué para cuando me salió pues ese trabajo que yo quería. Porque en ese momento yo estaba sin trabajo. Y cuando empecé a adorar a Dios, me quedé asustada que me mandaron a llamar. Pero fíjense que pasaba algo tan extraño. Yo llegaba a los lugares y que a veces habían compañeros de la U que me conocían. Y yo decía, bueno, como me conocen, ¿qué? Si son los que no me llamaban. Sí. Quizá porque fui muy buena alumna yo en la universidad y la gente lo puede comprobar si tiene acceso a los exámenes que yo hice. Pero la gente me decía a mí que no. Y compañeros de estudios. Sí. Una vez me recuerdo que fui aquí a la Roosevelt, en una empresa farmacéutica, y cuando el que me entrevistó era el gerente pues de finanzas, y pues sí, y era para como que fuera su asistente, pero yo en la U había sido pues muy buena estudiante y todo, y solo me dijo, si cualquier cosa te avisamos, nunca más me llamó. Entonces yo sabía pues que y con el currículum que yo tenía, que había trabajado en una empresa mundial. Y había tenido el cargo de supervisor de finanzas y contadora general. Ya ves. O sea que gracias a Dios que Dios fue bueno conmigo. Y había sido gerente financiero de una empresa también a nivel multinacional. Sí. Amén. Y las cadenas de todos se soltaron. ¿Ya veo? Gloria a Dios, ¿ya viste? Sí.
Cuando el carcelero despertó y vio que las puertas de la cárcel estaban abiertas, sacó la espada y se iba a matar, pensando que los presos habían huido. Pero Pablo clamó en alta voz y le dijo: no tengas ningún daño, no te hagas ningún daño, que todos estamos aquí. Gloria a Dios, ya ves. Enseguida encendió el candelero una lámpara y se precipitó adentro. ¿Oyó? ¿Oyó lo que dice ahí? Ay, no, mis hermanos, que mire que yo estaba tan asombrada, mire, pero de veras, para mí eso ha sido un testimonio de lo más hermoso, de lo más grande. Pero de veras, que yo digo, pues ahora Dios quiere que lo cuente. Hablando de la luz, ¿ya ve? Porque se encendió. ¿Ya ves? Se encendió la luz ahí. Ya viste. Es algo tan hermoso que uno entienda que eso es una luz inaccesible. Y solo se hace visible cuando uno de veras se presenta a Dios con un espíritu de humildad. Y cuando uno le pide a Dios que le quite la arrogancia, que le quite esa arrogancia que tiene, esa altivez de espíritu. Uno mismo se lo tiene que quitar, no estar ahí como sintiéndose muy ufano de tener eso, sino que entregarle eso al Espíritu Santo, ponerse en sus manos. Mire, también para mí dar esos 3 temas, quizá usted no puede entender la profundidad de lo que yo entendí en esos temas. Quizá nos cueste entender ahí porque quizá usted lo oyó y todo, pero para mí entender ciertas claves que oí ahí fue algo impresionante porque he visto los resultados. Pero los vi así, mire, como rápido. No tardaron, pero ni una semana, ni 15 días, nada, rápido. Fue algo tan increíble, porque sé que la expiación cuando se hace es para siempre y nos limpia de todo de raíz. ¿Y cómo es que tenemos que pedir expiación, ve? Eso es lo que yo quise trasladar pues a las hermanas y hermanos que llegaron para que vieran que era un tema, pero de veras maravilloso. Sí. Hechos 16:29. Enseguida encendió el candelero una lámpara Sí. y se precipitó adentro, y temblando se postró a los pies de Pablo y de Silas. Y sacándolo le dijo: Señor, ¿qué debo hacer para ser salvo? ¿Qué hace esa luz? Ya viste que te cambia a tu manera de pensar y hacer las cosas, mira. Es algo tan increíble, ¿ya ves? Es que yo cuando estaba percibiendo este mensaje aquí en este tema, cuando lo estaba yo armando, porque ese no es el que yo tenía, lo volví a armar. Y dije, Señor, que solo lo que tú me pongas en mi corazón voy a poner aquí, porque tengo tanto escrito acerca de esta luz, que yo quiero entenderlo yo, de una manera pues más simple para dar ese mensaje. Y que si yo empecé a ver que esa es una luz inaccesible, y solo tenemos acceso a ella cuando podemos acercarnos a Dios con un espíritu de humildad. Reconocer lo que hemos hecho. Estar como conscientes de las cosas que yo realmente hice. Encontrar el error, que ya no expliqué bien qué era encontrar el error, sino que hay que entender bien encontrar el error. A veces uno dice, bueno, el error que encontré es que ella me insultó, por eso le contesté no. Entender el error. Como seguirle el hilo a todo eso. Y que es el error que yo encontré que yo cometí, que yo venía porque yo no he sabido manejar mis propias sombras. ¿No? Que yo no me había dado cuenta que yo estaba proyectando sobre la persona todo lo que yo soy. Y que yo fui la que lo induje a mi marido quizá a actuar como era conmigo porque yo estaba proyectando mis sombras, como mis dudas y todo, se lo estaba proyectando a él. Eso cuando trabajamos es algo tan maravilloso, porque a veces la gente le echa la culpa a una persona, hay que decir la culpa es de uno porque uno está proyectando sus propios defectos. Y entonces va uno a vestir a los hijos, al marido de lo que uno es. ¿Ya veo? Que si yo vengo huyendo de un padre que es alcohólico, voy a vestir a mi marido de alcohólico, porque de eso es lo que yo tengo en mi genética, pues vengo con el alcoholismo. Y lo voy a proyectar y quizá él nunca había tomado y va a empezar a ser un borracho. Porque tengo un concepto de que los hombres son borrachos. Que los hombres se engañan. Entonces yo le voy a proyectar mis creencias a él. Y lo voy a vestir de esas creencias. Ese es encontrar el verdadero error. No estar uno
Señor, te vengo a poner a mi marido en tus manos para que tú lo cambies, ¿sabes? Y el que tengo que cambiar soy yo. ¿Ya ves? Entonces estoy pidiendo algo que no es correcto. Porque la que tiene que cambiar, esto está comprobado hasta científicamente por un montón de cursos de terapias, ¿no? Que es uno que está proyectando su propia forma de ser. Que si algo me duele es porque me está pegando la verdad. Vamos a dejarlo aquí y seguimos para explicar las 3 clases de luz que tenemos, ¿verdad? Que es la Agamos, que es de la luz interna y la luz externa o circundante, ¿no? Y ya saben que la luz esa inaccesible se llama Atzmut. O sea que los antiguos pues, sabios de la Torá establecieron esa palabra para designar a esa ¿cómo se llama? Esa luz que no se manifiesta, porque no está ahí como viendo cómo se manifiesta, sino que es una luz inaccesible. Es un nivel de luz muy alto. Y solo se manifiesta cuando la gente adora y alaba a Dios. Así es que mis hermanos, que Dios les bendiga y espero que le haya tocado su corazón esto que yo comenté, porque a mí me tocó tanto mi corazón cuando leí ese libro de la prisión a la alabanza. Que Dios le bendiga. Oye. Con potencia de señales y prodigios, en el poder de la palabra y del Espíritu de Dios, de manera que desde Guatemala hasta los confines de la tierra, todo sea lleno de la gloria de Dios. Este fue su programa Mujer Idónea. Gracias por sintonizarnos. Lo esperamos en el próximo programa con doctora Maite de Cuevas.